Qué bueno que podemos estar en su casa en esta noche y poder darle gracias a Dios. De verdad que esta tarde estaba yo manejando para ir a comprar material para arreglar las sillas. Los que conocen la avenida Hércules. Y todavía parece que traigo la imagen. Estaban como a 30 metros adelante un coche y otra tipo vagoneta. No sé ni de qué marca era, nuevecita Entonces iban en los dos carriles y de pronto el coche que estaba del lado derecho se quiso meter al lado izquierdo cuando iba acá y le alcanza a pegar, y de aquel lado a la mitad, dos carriles acá y uno en medio. Entonces venía uno en medio. Entonces yo no sé si ni supe si era hombre o mujer el chofer, que cuando siente el golpe, yo pienso y creo que le metió los frenos, y con la velocidad que llevaba, tal vez por evitar pegarle al que veía de este lado, le dio dos marometas en el aire. Y gracias a Dios, le digo, gracias a Dios que cayó otra vez sentada la camioneta. Dije, wow. Porque se pudo haber quedado aplastado abajo. No, le dio dos vueltas y quedó parada. Y pues los del coche pues ya se bajaron y corrieron a ver allá, ya se paró por acá y fueron a auxiliar ahí. Yo digo que se salvó porque pues cayó parado. Y digo, Señor, qué tan corta es nuestra vida que en un abrir y cerrar de ojos podemos irnos. Pero el problema, si estamos preparados para irnos con Él. Ese es el punto, que estemos listos. Si toca hoy, si toca mañana, pues gloria a Dios, que es lo más hermoso. Y eso es lo que a veces nos pone a pensar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar permanecer en el Señor. Está con nosotros Sofía Valencia. ¿Dónde está? Bienvenida a la casa de Dios. Un placer tenerle en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Vamos a dejar que pasen los niños a clase de español. Y pues vámonos a el siguiente libro. Hace 8 días estuvimos en Habacuc. ¿Cuál es el libro que sigue? Dudarías. No, ¿cómo se llama? Sofonías. Dijimos que Habacuc, ¿cuál era el significado de Habacuc? Abrazo, ¿verdad? Abrazar y abrazar en la fe. Y ahora, ¿usted sabe cómo y qué significa sofonías? Si no, búsquelo rapidito por ahí dijera por ahí una hermana, en el chismoso. ¿Qué significa sofonías? ¿Lo encontró? Jehová ha escondido, o Jehová ha atesorado, o el Señor protege, o Dios protege. Con esto le toca a Sofonías declarar palabra para el pueblo de Dios de aquel tiempo. Y en esta etapa que le corresponde a Sofonías, parece que viene del parentesco de Ezequías. Y le toca también, por eso es que no eran tan queridos los profetas de aquel tiempo. Hoy, ¿alguno de ustedes quiere ser profeta? No, nadie quiere ser profeta, aunque sea don de sospecha. Y le toca hablar un mensaje. Capítulo 1 habla de lo terrible que iba a actuar Dios
cuando estaba en su enojo, en su ira, Dios. Capítulo 2, hay juicio contra las naciones que están alrededor de Israel. Y en el 3 estamos viendo donde también hay juicio de Dios sobre su pueblo, en este caso Jerusalén, pero también el momento de la redención, porque aquí es donde es como decirle a usted, ¿cuántos de ustedes fueron corregidos por su papá o su mamá y les tocó una pela? ¿Qué le tocó? Chancla, cinturón, manguera, el cable de la plancha. Ay, Dios. Bueno, pero todo ese tipo de corrección que hicieron nuestros padres no era con el fin de eliminarnos, sino el fin de ¿qué? De corregirnos. Entonces aquí en este cuadro de Sofonías también Dios trata de corregir al pueblo de Israel. No trata de eliminarlos. Sí se van a tener que ir algunos, sí van a tener que morir algunos, y sí se tuvo que esparcir todo el pueblo. Y esto que viene aquí es lo que iba a suceder o que va a suceder a futuro para Israel, por cuanto no hizo las cosas rectas. Vamos a Sofonías capítulo 3 del 11 en adelante. Dice ahí Sofonías 3:11: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es ¿qué? Rey de Israel. ¿En dónde? En medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice ¿quién? Jehová. La gracia de Dios, las bendiciones del Señor. ¿Qué juicio hará Dios con la ciudad de Jerusalén? Cuando nos tocó ir a Israel, yo estaba emocionado porque dije, voy a conocer a los verdaderos cristianos allá en Israel, pensando que todo el país pues era o es supuestamente cristiano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Hay de todo, y hay un poquillo así de cristianos verdaderos. Por eso es que me caló alguien que hizo la pregunta. Dice, ¿ustedes qué tanto están creyendo y confiando en Israel y dicen que es el pueblo de Dios, si ahí está y no creen en Dios? ¿Cómo ustedes están confiando y creyendo en ellos si ni ellos creen en Dios? Y dije, ups, hay razón. Pero
Entonces, ¿por qué Dios permitió que se formara el pueblo de Israel? 1948 se forma Israel porque es promesa de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que va a suceder? Es que le digo, es lo que viene, la segunda venida del Señor, ¿qué? Jesucristo. Y entonces ahí es donde de ese remanente, de eso que queda ahorita en Israel, por eso Dios todavía está tratando de hablarle a los judíos para que se conviertan. Por eso también ahora Dios está tratando de que los gentiles, nosotros, todas las naciones, busquemos de Dios y nos acerquemos a Él, porque nosotros seríamos el Israel espiritual. Y esto que vemos aquí en Sofonías es aparentemente lo que va a suceder, que va a llegar el momento en que va a establecer su justo juicio Dios y va a poder limpiar y quitar juicio con las naciones que están atacando a Israel, pero también a Israel le va a poner juicio. Y va a separar los que realmente estén conscientes del Dios Todopoderoso, y ellos van a permanecer. Aunque por ahí dice que un pueblo humilde y pobre, esa palabra pobre puede pensar que no, pues entonces no podemos ser ricos. No, se debería de decir un pueblo humilde y sencillo. Y eso es lo que miramos, lo que va a suceder y lo que ya estamos viendo tan cerca que va a acontecer. Entonces, esas bendiciones que aquí están y que son prometidas para Israel, pues se van a cumplir cuando el Señor traiga esa completa liberación para su pueblo. Y ahí es donde se va a esperar esa segunda venida. Pero vamos a mirarlo en el sentido espiritual que va a ser para todo el pueblo de Dios, para todas las edades. Y miremos conforme a esto algunos versículos que los pueden hablar de lo que decía hace ratito con el título, la gracia de Dios, las bendiciones del Señor. Primero, lo que ha hecho a la luz de nuestra propia experiencia como cristianos, lo que Él ha hecho. Verso 15. La primera partecita dice: Jehová ha apartado tus juicios. Jehová ha apartado tus juicios. Hay una organización americana que anda haciendo evangelismo y hace preguntas bien sencillas conforme a los 10 mandamientos. Y le pregunta a la gente: oiga hermano, oiga o persona, ¿usted qué opina sobre Dios? Y ya empiezan a decir, ¿no? Y luego ya de ahí se va y le dice: oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha mentido? ¿Aquí ustedes han mentido? El que no ha mentido ya mintió. Le dice: ¿usted ha mentido? ¿Y qué dice? Pues sí. Dice: entonces, por cuanto usted ha mentido, ¿usted cree que ante la corte, ante un juez, se hace acreedor de un juicio? Y a los que mienten, ¿cómo se les dice? Mentiroso. Y luego le dice: ¿usted ha robado? ¿Aquí han robado? No, hombre, puro robatero aquí. Y entonces los que han robado, ¿cómo se les dice? Ladrones, rateros. Y luego dice: ¿has mirado a un hombre o a una mujer con tus ojos? ¿La has deseado? ¿Y qué dicen? No, pues sí, lujuria. Entonces dice: conforme a estos 3 principios nada más, si tú llegaras a una corte ante el juez, ¿cómo te declararía? ¿Inocente o culpable? ¿Cómo te declararía? Culpable. Culpable porque eres ladrón, eres mentiroso, eres lujurioso. Por lo tanto, tienes un juicio, un castigo. Y de ahí entonces se lo lleva a la ilustración de la salvación en el juicio de Dios, ante Dios. Si tú llegas ante Dios y con mentira, con robo y lujuria, ¿qué crees? ¿Vas a ir al cielo o vas al infierno? Y los hace que sí se den cuenta, ¿no? Entonces, pero aquí dice, en esta porción de este versículo, que ha quitado sus juicios. ¿Qué quiere decir? Que si tú mentiste, que si tú robaste, que si tú lujuria, yo lo hice también,
Por medio de la sangre preciosa en Cristo Jesús ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados, ya fuimos librados. Y aún si estamos haciendo en este proceso algo todavía, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios, ¿qué? Es bueno y justo, ¿para qué? Para perdonar. Romanos 8:1, ¿alguien lo puede leer? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exacto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ya el juicio fue quitado. Eso que colgaba sobre nosotros como espesa nube debido al pecado ha sido quitado gracias a la cruz. Y así ahora ninguna condenación. El juicio ha pasado, la verdadera luz resplandecerá sobre ahora en nuestra alma que está perdonada. ¿Se puede imaginar el ladrón? ¿De qué lado sería? ¿Derecho o de la izquierda? Ahí sí, ¿verdad? Que como que no. Pero siempre ponen de malo el de la izquierda. Vamos a ponerlo del lado izquierdo. El ladrón de la izquierda, ¿qué dijo? Hey, si tú eres Dios, ándale, sálvate. ¿Y qué? Y sálvanos. Se quejó, cuestionó todavía a Jesús. Y el del lado derecho, ¿qué le dijo? Tú y yo merecemos ¿qué? La muerte, porque de verdad nosotros éramos unos ladrones. Este hombre no ha hecho absolutamente nada. Señor, acuérdate de mí cuando estés en ¿dónde? En el reino, en el paraíso, invéntele en el cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde hoy te digo que estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Ahí fue justificado, ahí el juicio sobre este ladrón fue salvado, fue justificado, fue liberado. Ahí nos identificamos tú y yo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Porque si no fuésemos justificados y nos identificásemos con ese ladrón, ¿a dónde iríamos? Porque ¿a dónde se fue el otro? Al infierno. ¿Y quién lo saca de ahí? Nadie. Hay una ilustración en Lucas del rico y el pobre. Léale y verá cuenta que el de arriba no puede bajar, ni el de abajo no puede subir. Cada uno en su lugar. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús en su bendición, en su gracia? El Dios Todopoderoso ha quitado tus juicios. El mismo versículo 15 dice ahora: Él ha echado fuera a tus enemigos. Segunda porción de este versículo dice: Jehová ha apartado tus juicios. Luego dice: ha echado fuera tus enemigos. Ha expulsado de ti aquel espíritu malvado que sigue obrando en los hijos de desobediencia. La esfera de esa operación que el enemigo está ahora ahí había sido establecida, pero quedó fuera. Entonces, ahí es donde tenemos que mantener cerradas las puertas. Es decir, que en esta parte ya nuestros enemigos. Me recuerdo que en una ocasión estábamos en una oración y estábamos orando y pidiendo que el Señor obrara en cada vida para ser libres de cualquier circunstancia que estaba pasando internamente en la persona. Y me recuerdo que esta hermanita, en un acto ya así llorando, desesperada, me dice: no se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir. Y yo le dije: ¿cómo se llama ese que no se quiere ir? Dice: se llama miedo. Pues dile: miedo, te vas en el nombre de Jesús. Y en ese momento ella reaccionó y empezó a gritar: miedo, te vas en el nombre de Jesús. Miedo, te vas en el nombre de Jesús. Miedo, te vas en el nombre de Jesús. Y se fue. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha hecho por ti y por mí. Y ahí es donde podemos ser libres también de nuestros enemigos. Yo en este caso decía miedo. En otro cuadro, ¿qué sería para ti? Cuando Jesús estuvo 40 días sin comer y después fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado.
Pregunta, ¿había comido Jesús? No, no había comido. No había comido. Entonces se supone como ser humano que tenía ¿qué? Hambre. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el diablo? ¿Cuál fue la primera pregunta? Porque él se dio cuenta que tenía hambre. Dijo, no, este tiene hambre, ahorita aquí lo agarro. Él dijo, a ver, si tú eres Dios, di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Le estaba provocando. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos está mostrando ahí? Que el enemigo quería atacar, pero Jesús inmediatamente respondió. Pero ¿a dónde quiero llegar para que lo entiendas? El enemigo te va a atacar en tu debilidad. Así como vio a Jesús que tenía hambre por ese ayuno que hizo, él conoce tu debilidad del enemigo. Si tú no pones, dice, resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué? Y él lo irá. Pero si no, esa debilidad es la que, no sé, cuando ha venido lo que ya viene la temporada de huracanes, que pónganle los costales ahí en la puerta de arena y pum, el montonlal ahí para cubrirse las ventanas y tapan todo. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que estar conscientes de que el enemigo ya no tiene parte ni suerte, pero de nosotros depende si abrimos una puerta. Y esa puerta es donde tu área débil, ¿qué es lo que hacías allá atrás? Si mi pasado era el fumar cigarro, ¿por dónde me va a atacar el enemigo? Pues por el cigarro. Si mi pasado era licor, ¿por dónde me va a atacar? Por eso. La parte débil es donde tenemos que ponerla más fuerte, aunque ya dijo Jesús que Él ya venció. Él ya venció, pero nosotros somos los débiles y que abrimos puerta. Pero nuestros enemigos están ¿qué? Vencidos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque va a llegar el momento en el ámbito espiritual, como lo estamos diciendo, que aquí estamos ahorita, por ejemplo, por decir 110 personas. Y si viniera el arrebatamiento y se fueron nada más 8, ¿cuánto nos quedamos? 102. Usted se queda de decir, yo no me quedo. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía no le hemos entregado. Por eso nos está advirtiendo, porque eso es lo mismo que va a hacer con Israel en este tiempo. Ahí están guardados, están cuidados, pero no están creyendo en Dios realmente. Cuando llegue el momento, ahí es donde aún todavía en la misericordia de Dios dice que en ese proceso va a dejar a los 144,000 para que prediquen ¿a quién? Al pueblo de Israel, al remanente. Todavía el Señor teniendo misericordia. Pero ya en el caso de nosotros, no, tenemos que estar firmes, conscientes de que no podemos fallarle al Señor algún pecado, alguna área, alguna falta, alguna ofensa, algo que nos puede estar ofendiendo y que nosotros mismos nos ofendemos. Va a hacer que nosotros salgamos de la mano de Dios. Por eso necesitamos permanecer en esa gracia y no aprovechar, porque ya Él echó fuera todos esos espíritus malignos sobre nuestras vidas, pero de nosotros depende si dejamos que vuelvan otra vez. ¿Qué otra cosa ha hecho Jesús? Dice, Él está en medio de ti. En el verso 15, ahí mismo dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Y luego dice, Jehová es Rey de Israel en medio de ti, en medio de ti. Y eso es lo más poderoso por el Espíritu Santo que ha venido a tomar posesión. Él está en ti, está en mí. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, si lo cree que está Dios ahí, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y entonces ¿por qué anda pecando? Ups. Si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios que está aquí con nosotros, pues no haríamos las cosas que estamos haciendo. Por eso es que en el ámbito espiritual, así como le digo a Israel, los que estén listos, preparados, se los va a llevar. Aquí también los que estemos listos, preparados, nos va a llevar. Los que no, nos vamos a quedar.
Tenemos que estar conscientes de nuestra relación con Dios, no religión. No es suficiente que, ay pastor, si yo voy los jueves y voy los domingos, pero si vienes los jueves y no supiste ni de qué se habló, o dijera por ahí, te dormiste, o estás pensando en otra cosa, y muchas otras justificaciones que podemos poner, y eso es lo que Dios nos hace entender, que debemos de estar, pero sí alertas, porque está en nosotros, y si está en nosotros debemos de creer que está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra en la primera cita, Juan 14:17. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya le decía la vez pasada, usted tiene un problema de momento, tiene un problema. ¿A quién llama? No se haga. Al pastor, a su tío, a su tía, a su mamá, a su papá, a su hermano, o al doctor, o al psicólogo, al santero, al brujo, al hechicero, o se va con inteligencia artificial hoy en día, en el Google, ahí. ¿A quién debemos de ir? A Dios. Y a veces pensamos que está tan lejos y dice que está en medio de nosotros. Por eso decía el pastor, el hermano Jimmy Coleman tiene un tema que se llama consciente de su presencia. Que si estuviéramos conscientes de que Dios va con nosotros, ¿cuándo? Todo el tiempo. Si estuviéramos conscientes de que va con nosotros todo el tiempo, ¿cómo sería nuestra actitud diaria? Totalmente honesta, íntegra, pura, santa, de bendición para otras personas. Y eso es lo que aquí nos muestra en esta parte, al decir que Israel está en medio ahí. Y podemos ilustrarlo otra vez con Israel. Ahí está el pueblo de Israel, ahí está Dios con ellos. No va a perder ninguna guerra de las que se les está mostrando hoy en día. Y a veces en los mensajes y en las redes sociales hay mucha gente que cuestiona y critica a Israel, y que Israel y Estados Unidos tienen la culpa de tanta guerra. Que no es así. Pero ahí Israel, Dios lo guarda, Dios lo cuida. Usted puede ver por otro lado donde hay señales, donde hay milagros, donde hay testimonios de cómo Dios los ha librado en las guerras. Porque el potencial que hay, y se imagina cuando venga lo que dice que todas las naciones vendrán contra Israel y no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque Dios está en medio de Israel. Y eso es lo que tendríamos que entender hoy nosotros en ti y en mí, que toda esa circunstancia negativa que está en el mundo natural no va a poder con nosotros si nosotros estamos conscientes de que Dios está dentro, en medio de mí. ¿Cuántos lo creen? Si está Dios en medio de ti, no va a poder el enemigo hacer nada. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿en dónde? En el mundo. Mira, nos andamos peleando que las Chivas, que los Diablos, que el Cruz Azul, que el Pachuca y que Tijuana, que el América. Todos esos ya están vencidos. No está el Félix, ¿verdad? Aficionado. Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos ya la victoria ganada. Paliza, 100-0. ¿Cuántos lo creen? Al que cree todo le es ¿qué? Posible. Somos más que vencedores porque Dios está con nosotros. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra
La cosa es que tenemos que actuar y vivir y hacerlo realidad en nuestra vida. Romanos 8:37. Ahí está. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hace unos 8 años atrás, un partido de básquetbol entre Estados Unidos y Venezuela. Estaban eliminándose para participar en el mundial. Estados Unidos le ha dado una paliza, como por diferencia de 68 puntos. Dijera que haya perdido 101-100, ¿no? No, una diferencia de 68 puntos. Entonces entrevistaron al entrenador de Venezuela y dice: oiga, ¿cómo ve el equipo de los Estados Unidos? No, dice, este equipo no es de la tierra, este equipo es del cielo. Porque nadie va a poder contra ese equipo. Pues nosotros somos de ese equipo del cielo y nadie va a poder contra nosotros. ¿Lo cree? No puede, el enemigo no puede. Porque estamos en el equipo de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que venció, el que derrotó y exhibió públicamente al enemigo ahí en esa cruz. Y le quitó las llaves del infierno y la muerte que confiaba el enemigo, y se levantó victorioso y está sentado a la diestra del Padre para interceder por tu vida y por mi vida. Y ahí estamos nosotros. Si lo creemos, que está en medio de nosotros. ¿Qué sigue? Salmos 46, verso 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear, ¿qué? La mañana. Dios está otra vez, ¿qué? En medio de ella. Ahí es donde vemos cómo otra vez el pueblo, si reconoce que Dios está ahí, nada puede sucederle. Y la otra cita que nos confirma, Mateo 28:20, en la última parte, pero leemos todo, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que dice: yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y dice que, amén. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué le tiene miedo usted a la migra? Si Dios es conmigo, ¿quién? Contra mí. Claro, siempre y cuando tú hagas las cosas que correctas, porque si no, entonces te toca. El domingo que venía para la oración, me quise pasar de listo. Estaba un semáforo en amarillo para el rojo. Dije, me lo llevo. Y allá estaba un policía. Y dije, voy a ver qué reacción toma, ¿no? Porque dicen ahora que te van a sacar el ticket y que te pueden dar 10 días de cárcel. No solamente el ticket, sino 10 días de cárcel. Dije, bueno, pues allá me irán a sacar los hermanos. Y pum, que me lo llevo. Y a velocidad así, normal, no exagerada. No, normal, porque sí me daba tiempo de parar. Pero dije, voy a ver qué hace. Bien, yo tentador ahí. Y paso y pum, sale luego. Sí, me prende el sí, ya. Hasta encontré la callecita, ya sé, ya me voy para acá. Y lo espero. Dije, ya, a ver qué pasa. Y le saco la licencia y le bajo el vidrio y me dice en inglés, ¿te diste cuenta que te llevaste el semáforo? Digo, lo siento, sí, me lo llevé. Ok, dice, déjame, voy allá atrás, voy a checar. Y se fue a su carro y dije, bueno, pues ya si me llevan 10 días estaría bueno, ¿no? Alcanzo el aniversario todavía. Y ahí tranquilo. Y ya llega y me ve y me dice, ¿sabes qué? Vete, dice, es un warning nada más, pero para la otra ten cuidado. Ok, gracias, Señor. ¿Quién quita? El Señor me hubiera dicho, cuando andes de tentón, te toca. Pero la pura gracia, la pura misericordia a través de Dios, nada, y nos venimos. Pero
Ahora la pregunta, ¿qué si yo no tuviera la licencia? ¿O qué si yo no tuviera el documento? Ahí sería otra cosa. Ni yo mismo lo haría, ni lo hubiera intentado. Porque ¿qué va a pasar? No, pues si ya sé lo que va a pasar. Pero eso es lo que le digo, aún en medio de nuestras pequeñas maldades, el Señor es contigo, el Señor es conmigo. ¿Lo cree? Sí, Él es bueno y misericordioso con nosotros, pero no abusemos, no aprovechemos, no nos pasemos de lo que Él nos puede guardar y cuidar. Entonces, esto es lo que ya ha hecho, que quitó los juicios, echó fuera a los enemigos y está en medio de nosotros. Segundo punto, lo que va a hacer, lo que hará. Parece similar a la última partecita. Dios está en medio de nosotros, porque dice 1, el que es poderoso te salvará. Verso 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, el que dice, salvará. Él salvará. La pregunta es esta. ¿Usted ha leído en los evangelios cómo Jesús, cuando le traían, y esa es una cosa, le traían los enfermos? Jesús solamente, y eso fue porque de paso a la casa de Pedro, pero realmente Jesús no iba tras ellos. Los enfermos los traían, venían. Porque a veces queremos que Jesús lo haga todo y vayamos a las casas. No, venían a Él. Cuando le traían a todos los enfermos, si usted se da cuenta, la mayoría de los que sanó le dijo, vete, tu fe ¿qué? Te ha salvado. No dice te ha sanado, dice te ha ¿qué? Salvado. Y después de la salvación, ¿qué vino? La sanidad. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Nuestra enfermedad o nuestra salvación? La salvación. Porque Pablo, ¿qué pasó? ¿En qué terminó Pablo? ¿Estuvo sano 100%? No, ¿qué estuvo cargando siempre? Ese aguijón. Si era en la carne natural o en la carne espiritual, pero ahí traía un aguijón. Pero ¿qué era lo más importante? Que él reconocía a Dios. Y eso es lo que... Entonces Dios no sana. No, claro que sí sana. Pero a Él le interesa más la salvación. Por eso a cada uno de estos enfermos que llegaban le decía, tu fe te ha ¿qué? Salvado. No dice, sé sano o te ha sanado. No, te ha ¿qué? Salvado. Ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la salvación. También ya está dada. Pero ahí es donde dice, creo en Hebreos capítulo 2, creo que es el verso 3, cómo descuidar esta salvación tan grande. Cómo descuidar esta salvación tan grande. Y es donde le digo que esto opera hoy en día para ti, para mí, en muchos casos donde a veces aparentemente caminamos en el cristianismo, pero de pronto por una situación, error, falta o decisión personal nos apartamos, nos orillamos. O como alguien decía, no, pues al fin que, bueno, en el ámbito del mundo con la corriente del cristianismo, de que es más la mayoría el catolicismo, ¿qué dicen ellos? Yo soy ¿qué? ¿Quién era católico aquí? ¿Y qué decían en su casa? La tradición, pero decían que católico, apostólico, hasta romano, ¿verdad? Y está bien, no pasa nada que pudieran decir todo eso, apostólico, etcétera, 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 pero ¿lo viven? ¿Lo hacen? No. Si lo hicieran, todavía pudiera pasar, pero no lo hacen. ¿Pero qué pasa? Pues también en el ámbito del cristiano, no, pues yo también soy de origen cristiano. Y como dijo aquel, yo sé que no ando bien, pero si viene el arrebatamiento, yo me voy a agarrar de las piernas de mi esposa y si se va, yo ahí me voy. No es así. La salvación es que personal. Entonces ahí es donde no podemos. Tenemos que estar conscientes de que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre a cuentas con Él, Señor, en todo tiempo. Ya nos dio la salvación, pero no la descuidemos.
mantengámosla lo más que se pueda, porque obviamente no hay nadie 100% perfecto. Y es donde le digo que vienen los descuidos. Yo le decía, ahora que partió mi papá, cuando se hizo los servicios, mi oración, yo le decía: Señor, yo sé que mucha gente conoce en estos últimos tiempos a mi padre como un maestro de escuela primaria que hizo una danza muy reconocida en toda la región, etcétera. Lo conocen como tal, pero pocos conocen lo que él hizo como cristiano. Y yo quisiera, Dios mío, que por favor alguien de los que vienen en este o en el otro servicio diga algo de lo que mi papá hizo atrás, porque sí la regó, sí metió la pata, sí se descuidó, pero al final volvió, que era lo más importante. ¿Qué pasó? Ellos fueron los iniciadores allá en Ixmiquilpan, formaban parte del grupo musical de Sinaí, mis tíos. Hasta el suegro también formaba parte de la banda cuando se comenzó. Al tiempo, ¿qué pasó? Ya me cuenta mi papá que les ofrecieron un terreno para que lo tomaran por parte del pastorado de la iglesia, y van y quieren tomar el terreno y resulta que tenía dueño. Entonces mi papá dijo: ¿cómo voy a tomar un terreno si tiene dueño? Y me lo dio de allá arriba, y eso lo decepcionó y se salió de la iglesia. Toda mi infancia, desde que nací hasta que llegué a Estados Unidos, nunca me habló de Dios él. Por eso decía yo que era uno de mis enojos, de mi coraje, primer coraje, porque mi papá conocía de Dios y nunca me enseñó. Sí, él sabía, pero se había ¿qué? Descarriado. Pero en ese tiempo que le estoy diciendo atrás, ya cuando él se reconcilia al tiempo, ya no era lo mismo. Sí estaba en la iglesia, sí asistía, ya dejó de hacer las cosas, etcétera, empezó a caminar. Pero a lo que voy es que atrás tenía una historia que yo quería que alguien la dijera, no que yo de mí naciera. Y así fue. Dios escuchó mi oración, porque en cada una de las reuniones vinieron uno de cada uno. Me voy a referir al caso de la comunidad del DK. ¿Hay alguien del DK aquí? Del DK. Bueno, ¿sí sabe dónde está el DK? El que no, pues imagínenselo. Vinieron a la casa los jueces, el delegado le llaman hoy, no sé qué otro nombre tienen. O sea, los representantes del pueblo. Y traían la corona de flores, que siempre tradición. Y yo estaba ahí, entonces llega y me dice: muy buenas noches, venimos, dice, a nombre de toda la comunidad del DK, Cardonal, Ixmiquilpan, Hidalgo, a traerle esta ofrenda al profesor Pedro y a darle gracias, porque la comunidad del DK está agradecida, porque él fue el primer maestro que llegó a la comunidad a darle clase al pueblo, y fue el primer hombre que nos habló del evangelio de Jesucristo. Y por eso está el DK con Iglesia Cristiana. Yo quería que eso se dijera, porque nadie conoce esa historia de mi padre. ¿Se descarrió? Sí, también se descarrió, pero al final volvió. Por eso le digo que la salvación está puesta, pero no la podemos ¿qué? Descuidar. Permanecer. A veces qué necesidad hay de pasar por crisis, situaciones difíciles, complicadas, si es tan lindo y vale la pena pagar el precio, porque de todos modos en el evangelio hay persecución, hay circunstancias, hay tantas cosas, pero lo más lindo es que el Señor está con nosotros. Es lo más importante. Por eso dice aquí que ha hecho, que ya nos ha salvado. Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí es donde le digo que ya nos ha dado la salvación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. 3 días y 3 noches en el infierno. Viene lo otro, que es lo bonito de lo que está diciendo que ha de hacer el Señor
Número 2 dice, Él se regocijará con alegría. ¿Por qué? Porque el verso 17 entonces dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Y luego, ¿qué dice? Se gozará sobre ti con alegría. Se gozará sobre ti ¿con qué? Con alegría. ¿Escuchan lo que está diciendo ahí? Se gozará sobre ti ¿con qué? ¿Qué hace Dios entonces contigo y conmigo? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Se está gozando. Por eso dice la Escritura, y a veces algunos no lo creían, que cuando un alma acepta a Jesús como su Salvador, hay fiesta en el cielo, hay gozo. El Señor se alegra, se regocija, porque dice, esta era mi creación llamado José Hernández, y ahora es mi hijo y se llama José Hernández. Y le dicen el Wendy. Entonces vemos ahí cómo es el cambio que Dios hace y nos trae ¿qué? Gozo y ¿qué? Y alegría. Hace 8 días con Habacuc decíamos que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la dificultad, ¿qué hay que hacer? Hay que gozarse. Otra vez aquí te dice, con la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Gózate delante del Señor, porque Él te ha dado ¿qué? La salvación. Eres salvo, eres hijo, hija de Dios. Dijera Jesús Adrián Romero en su canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Vagaría sin rumbo y sin dirección. Lejos, bien lejos del Señor. Y aquí estamos en la mano del Dios Todopoderoso, que nos ha salvado y que nos está dando ¿qué? El gozo y la alegría. Y por eso se acuerda de cuando estaba el cojo en el pórtico, en la entrada. Y cuando llegó Pedro, ¿qué le dijo? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de qué? Levántate y ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Se levantó y andó. Y empezó a ¿qué? A brincar, a saltar, a danzar. Tú y yo deberíamos de hacer eso, gozarnos, deleitarnos, porque somos salvos, porque Dios está con nosotros. En todo tiempo, en los hospitales se ha hecho una encuesta y se ha podido distinguir que las personas que conocen de Dios y las personas que sonríen y se alegran salen más rápido y se sanan más rápido de los hospitales. ¿Cómo ve? Cuando vaya al hospital sonría. No, ni voy al hospital, cancélelo, diga. Pero el gozo es lo que quiere el Señor que tengamos en todo momento. Que si estos están siendo plenamente salvos a diario, eso trae alegría a Jesucristo, el Salvador, que es el que va a estar con nosotros en todo tiempo. Y dice que no se regocijará sobre una cosa dañada o sobre un vaso estropeado, no, sino una vida que esté en Cristo Jesús y que verdaderamente vaya haciendo el propósito para lo cual Dios le ha llamado. Entonces ahí es donde necesitamos gozarnos. Romanos 5:11. ¿Qué dice Romanos 5:11? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces, hay que gozarnos, hay que deleitarnos, el saber que Dios está en medio de nosotros, que nos ha dado ¿qué? La salvación. Y luego el 3 dice, Él descansará en su amor. Porque ¿qué dice aquí? Se gozará sobre ti con alegría. Y luego dice, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos, callará de amor. Cuando dice callará de amor es como, no sé si le pasó cuando usted hizo una travesura en la casa y usted esperando que mamá le diera con el chicote, o como que dijo, la plancha, con el cable de la plancha, esperaba recibir una y de pronto vio la misericordia de Dios y dijo, ay, vente mijito, vente mijita, levántate, vamos, no pasa nada. Qué bonito, ¿ah? Y a veces así la ha hecho Dios
con nosotros. Merecemos un buen zape. Pero dice, ay, mijita, ya te he dado tantas que ya no vas a aguantar otra. Mejor vente. Arrepiéntete y vente. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. En la medida en que nosotros lo amemos. Por eso dice, ¿callará de qué? De amor. Callará de amor quiere decir que ese amor es... A veces nosotros le queremos ganar a Dios también, pero eso tengamos cuidado y es otro asunto que hay que contemplar. Pero es tanto el amor que nos tiene que por eso nos perdona, nos guarda, nos justifica en alguna falta, en algún error. No hace lo que debería de hacer por ese amor, callará de amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y miremos entonces que Él desea reposar en nosotros y con ese amor que por medio de Jesucristo lo tenemos en nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó ¿a qué? A nosotros. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido conocer a Dios muchos años antes del día que le tocó? ¿Verdad? Se hubiera evitado tantas cosas. Pero no, es en el tiempo de Dios. Cuando te llamó y te dijo, ven, comienza a caminar conmigo. Y empezamos a ver la gran diferencia, el amor que tiene para con nosotros. Y ese es el amor que Dios tiene hasta el día de hoy, que todavía nos justifica, nos bendice, nos guarda. Vámonos al punto número 3. Ya vimos entonces lo que Jesús, Dios, Espíritu Santo ha hecho, lo que Él va a hacer, mantenernos en esa salvación, mantenernos en ese mover que Él tiene de gozo, de alegría, y el poder nosotros saber que nos sigue amando a pesar de. 3, lo que debemos de hacer. Entonces, lo que debemos de hacer. Número 1, alabar su bendito nombre. Verso 14 de Sofonías. Ahí sí quiero que lo lea conmigo en voz alta todos. Sofonías 3:14. Porque esto es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué dice Sofonías 3:14? Léalo conmigo. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Pregunta, pregúnteme. Ahí dice, ¿quieres cantar? Ahí dice, ¿quieres cantar? No, ¿qué dice? Y cuando te dice canta, ¿qué te está diciendo? Pues que cante. No es que, ay, si quiero o no quiero, no, lo debo de hacer. Es una orden. Y es una orden, ¿es malo que tú cantes y te regocijes en el Señor? No, pues no. Es una bendición, es algo sano, bonito, alegre que Dios quiere que hagamos. Y por eso a veces nos cuesta el poder pegar un brinquito. Y luego, ¿qué dice esa partecita? Primero canta y luego, ¿qué dice? Da voces de ¿qué? Y luego dicen, voces de júbilo. Ni suena. Ahora, ¿se acuerda la enseñanza que nos dio el hermano Richard Mojica? ¿Cuáles son las voces de júbilo? ¿Alguien me recuerda qué significa, cómo se debe de realizar la voz de júbilo? ¿Ah? Porque va uno por ahí, voces de júbilo. ¡Uh! Y el hermano nos enseñó que no. ¿Cuáles son las voces de júbilo? Expresar
lo que es Dios. ¿Y cómo sería entonces la voz de júbilo? Gloria a Dios, exaltado sea el Señor, poderoso, majestuoso, Él vive, Él reina, al único poderoso y santo de Israel, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al que era, al que es y al que ha de venir, al gran yo soy, a la luz, a la salvación, al gozo, a la justicia. Eso es la voz de ¿qué? Ahora ya se acordó. Ok, voy a decir voces de júbilo y usted va a decir una voz solo, fuerte. A ver si es cierto. Voces de júbilo. Más o menos. Otra vez, voces de júbilo. Cada quien tiene que decir una diferente. Todos dicen gloria a Dios. Ya no, a ver, no digan gloria a Dios, digan otra cosa. Va de nuevo. Voces de júbilo. Ahí van, ya la van a. Están pasando de panzazo. Última vez. Voces de júbilo. Por lo menos ya le saqué la sonrisa. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que le cante, que dé voces de ¿qué? De júbilo y que se goce y se regocije. Dice de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? Pues que te nace, que lo sientes. Porque ese es otro punto que ya hemos trabajado. Cuando decimos démosle una ofrenda de aplausos al Señor. La pregunta, ¿soy yo o es Dios? ¿Y qué diferencia es que yo puedo decir, te aplaudo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús? ¿Y yo qué hago? Y entonces los demás, ¿qué van a hacer? Si sienten, ¿qué? Lo hacen, si no, eso es de todo, ¿qué? Corazón. Pero si yo los forzo a que diga esto y diga aquello, y otra vez el pastor. No es de corazón. Eso es lo que Dios quiere, que se cante voces de júbilo y de todo corazón. Que alabemos su nombre. Salmo 107, verso 15, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia. Y ahí es donde dice que en aquel día Israel será puesto, como dice en el verso 20 de Sofonías, dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces ahí es donde de verdad el pueblo de Israel se va a gozar, se va a deleitar realmente, porque hoy en día al israelita, al judío, cuando se convierte, parece que la familia lo deshereda, se olvidan, como que no tiene familia, pierde toda la herencia, pierde todo, y dice: olvídate, ya no eres familia, y allá vete con tu Jesús. Pero cuando llegue ese momento, entonces todos van a entender y van a reconocer a Jesucristo, y ya me imagino la alabanza que va a levantar Israel cuando realmente entre en el mover que Dios le ha puesto al final. Segunda de Corintios 1:10 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, que siente Israel la presión. E incluso hace poquito vi a una mujercita de origen argentina, pero que es judía, aunque nació en Argentina, pero tiene raíces judías. La estaban entrevistando cuando estaba lo del bombardeo, y le dijeron: oye, ¿y cómo te sientes ahí? ¿No estás apurada? ¿No estás estresada? ¿No te da miedo? Dice: vieras que aquí hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando fui a Argentina a visitar la familia, yo estuve una semana con un estrés que ni te imaginas. Y aquí, mira, a pesar de todo lo que hay,
está una paz y una tranquilidad, porque todos los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, sabemos que Él nos guarda y nos protege. Y estoy en paz, estoy tranquila y alabo a mi Dios, glorifico a mi Señor. En medio de eso, sí, en medio de todo, yo alabo al Señor. ¿Por qué? Porque están conscientes de que Dios está ahí, y eso es lo que pide, que se le alabe, que se le adore y se glorifique aún en esas circunstancias. Punto 2, no temamos. Versículo de Sofonías 3:16 dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. No hay lugar para el temor ni la incertidumbre hoy en este tiempo. Nosotros estamos conscientes de en quién hemos creído. Por eso le digo otra vez: no temas. Que va a venir el ay sí, pues ay no, porque Dios es con nosotros. Que se acaba el trabajo, no, para los hijos de Dios no se acaba, porque Dios suple para todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y las noticias, cuando vamos para allá, para México, ahora que estuvimos allá, ¿y cómo está todo por allá? Mire que dice esto, mire que las noticias, le digo, pues no sé qué noticias son esas las que salen, pero yo te puedo decir que ahí donde estamos, en la ciudad de Clearwater, el Señor está con nosotros y todos viven en la paz y la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo. Los que confiamos y estamos en Él, todo está en paz y tranquilo y seguro. No pasa nada, porque Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes y no tener temor de nada. Hebreos 13 del 5 al 6, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer ¿qué? El hombre. Y el último punto: seamos diligentes en el servicio. Con el verso 16, cuando dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, y luego dice Sión, y luego ¿qué dice? No se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. ¿Qué significa eso? Que es una evidencia de que los corazones están débiles, y la debilidad en la obra del Señor es una debilidad prevalente entre su pueblo. Y es que tenemos que ir poco a poco en lo que se practica en nosotros para que podamos seguir trabajando. Y cuando dice esto, es que no dejemos de caernos. Cuando dice debilidad de manos, debilidad del corazón, no dejemos de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el don, el talento, lo que tú tienes, ya sea aquí en la iglesia, ya sea allá afuera, el talento de hacer buenos materiales, el talento de hacer buena comida, el talento de manejar, no sé, máquinas, todo eso, Dios te lo ha dado. Y no dejes de servir, no dejes de hacerlo. Por eso le digo que Dios quiere eso. Y en medio de todo eso, ¿cuántos de ustedes en sus trabajos se gozan? Pues tiene que gozarse. Yo lo viví, yo lo experimenté en la lavandería, allí en los hoteles, y de operador de máquinas. Leí un versículo en Proverbios que decía que si tú vas y cuestionas todavía el que vas a trabajar, dice, se te va a hacer más pesado. En pocas palabras, traducido a la manera del yo. Y dije, no, de hoy en adelante yo me voy a gozar, voy a cantar, me voy a alegrar, me voy a regocijar y le voy a dar duro al trabajo. Y empecé, acababa yo más pronto que cualquiera de los demás. Y estaba yo contento, y estaba yo gozoso, no estaba yo cansado, y estaba yo alegre. Y eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a descansar y a depender de Él en todo, en todo, en todo, en todo. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren alabar el nombre de Dios? ¿Cuántos quieren alabar y se quieren gozar?
¿De verdad? A ver, véngase entonces para acá. Quiero que el Señor lo vea, cómo usted alaba al Señor, cómo no tiene miedo a las circunstancias y que va a seguir, va a buscar, si no está haciendo, por servir, por darle a Dios, porque Dios quiere encontrarnos haciendo su obra y su voluntad.